Hola a todos. Gracias por ver este video. Subo contenido nuevo cada día y me esfuerzo para que las historias les lleguen al corazón. Si te gusta, suscríbete y dale like. Eso me ayuda mucho. Gracias por tu apoyo. Vamos a empezar. Parte 1. El silencio roto. El trueno sacudió las ventanas y la luz se fue por unos segundos. Carlos entró en el piso con el corazón acelerado. No esperaba encontrar a nadie, pero en el salón, iluminada solo por el resplandor azul de la televisión, estaba Esther, su tía, con las manos temblorosas y los ojos rojos. La pantalla mostraba un vídeo casero, la voz de Roberto, el difunto hermano de Esther y padre de Carlos, llenaba el aire con una canción vieja y temblorosa. Carlos se quedó inmóvil, incapaz de respirar. Esa voz, que apenas recordaba, ahora sonaba como un fantasma que se negaba a desaparecer. Esther, al darse cuenta de que no estaba sola, reaccionó con una rapidez casi desesperada. Apagó el televisor de golpe, como si escondiera algo imperdonable. El silencio fue tan brutal que incluso la tormenta afuera pareció callarse. «¿No has visto nada?», dijo ella con la voz quebrada. Carlos sintió la piel erizada. Había algo más en su tono, una mezcla de vergüenza y súplica. Dio un paso al frente, buscando palabras, pero solo pudo esbozar una sonrisa torpe. Quiso alcanzar el mando que Esther aún apretaba entre los dedos. Fue un gesto impulsivo, un intento de aliviar la tensión, de recordarle que no estaba juzgándola, y en ese instante ocurrió un roce rápido, un contacto inesperado, un beso que nació del choque de movimientos y murió en el mismo segundo en que empezó. Ambos retrocedieron de inmediato, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Esther bajó la mirada, respirando con dificultad. Carlos notó un calor extraño en el pecho, algo que no entendía, algo que no debía estar allí. «No digas nada», Carlos susurró ella, sin levantar los ojos. «Tampoco tú», contestó él, con un hilo de voz. La tormenta volvió a rugir afuera, recordándoles que la noche apenas empezaba. En el salón quedó un silencio más denso que cualquier trueno, un silencio cargado de preguntas que ninguno se atrevía a formular. Al cerrar la puerta de su habitación, Carlos comprendió que lo que había ocurrido no podía deshacerse. Y lo peor era la certeza de que aquella no sería la última vez que el silencio se rompería de esa manera. Parte 2. Las reglas no escritas. A la mañana siguiente, la casa parecía otra. El sol entraba por la ventana de la cocina, pero el aire seguía cargado de un peso invisible. Esther estaba de pie frente a la cafetera, moviendo la cucharilla, con una calma forzada. Carlos entró en silencio, con la sensación de que cada paso suyo resonaba demasiado fuerte en el suelo de azulejos. Ninguno mencionó lo ocurrido la noche anterior. Sin embargo, todo lo que hacían parecía girar alrededor de ese secreto. Cuando Esther por fin habló, no fue con reproches, sino con un tono sereno, casi frío. «Lo que pasó, no lo repetiremos. ¿Entendido?» Carlos asintió, aunque dentro de sí sentía un nudo extraño. No había rabia en sus palabras, sino una especie de pacto tácito. Ella no quería borrar lo ocurrido, sino enterrarlo en un lugar donde nadie más pudiera llegar. «A veces», continuó Esther, dejando la taza sobre la mesa, «las familias guardan silencios. Y hay silencios que, si se rompen, lo destruyen todo». Él la miró con atención. Le sorprendía esa capacidad suya de hablar con firmeza y al mismo tiempo con ternura, como si le estuviera protegiendo de un peligro que ni siquiera alcanzaba a ver. Carlos tomó un sorbo de café y fingió indiferencia. Pero la verdad era que las palabras de Esther lo mantenían despierto por dentro. Era como si hubieran firmado un acuerdo invisible, un pacto de dos. El sonido de un claxon en la calle los interrumpió. La vida afuera seguía como siempre. Vendedores ambulantes, niños corriendo, vecinos saludándose. Dentro de la cocina, en cambio, había un mundo paralelo que solo ellos conocían. Esther recogió su bolso para salir al trabajo, y antes de cerrar la puerta, dejó caer una frase breve. «Cuida lo que sabes, Carlos. No todo puede compartirse». Carlos se quedó solo, con la taza aún caliente entre sus manos, preguntándose hasta dónde llegarían esas reglas no escritas. Parte 3. La grieta. En la rutina, la semana transcurrió con una normalidad engañosa. Carlos asistía a sus clases en la universidad,
mientras Esther cumplía con sus turnos en la biblioteca municipal. Parecía como si cada uno hubiera decidido cumplir al pie de la letra el pacto de silencio. Pero bajo esa fachada de calma, los gestos pequeños revelaban una tensión que crecía sin remedio. Miradas sostenidas más de la cuenta, silencios que hablaban más que cualquier frase, sonrisas que se detenían justo antes de nacer. Una tarde, cuando la lluvia comenzaba a caer fina sobre las calles de Valencia, regresó más temprano de lo habitual. Encontró a Carlos en el comedor, rodeado de libros y apuntes. Él levantó la vista sorprendido al verla tan pronto. No esperaba verte hasta la noche, dijo, tratando de sonar natural. Esther dejó el paraguas en la entrada y caminó hacia él con una expresión difícil de leer. Había algo distinto en su mirada, como si hubiese tomado una decisión en silencio durante el trayecto a casa. Necesitaba volver, respondió simplemente, mientras se dejaba caer en la silla frente a él. Carlos intentó continuar con sus notas, pero el ambiente era demasiado denso. El sonido de la lluvia golpeando los cristales solo hacía más evidente el peso del silencio. Fue entonces cuando, sin pensarlo, Carlos deslizó un comentario inocente sobre lo mucho que se parecía Esther a su padre cuando concentraba la mirada. Ella sonrió con un brillo extraño en los ojos. Ese gesto bastó para que, de manera impulsiva, la distancia se rompiera de nuevo. Un beso surgió entre ambos, breve pero imposible de negar. Fue distinto al primero. No nació del accidente, sino de una decisión silenciosa compartida. Al separarse, ninguno dijo nada. Esther se levantó de inmediato, caminó hacia la ventana y fijó la vista en la lluvia. Esto no puede continuar, murmuró, aunque su voz temblaba. Carlos se quedó inmóvil, con la certeza de que acababan de abrir una grieta imposible de cerrar. Parte 4. Las sombras de la sospecha. Los días siguientes se volvieron más inestables. Carlos notaba que Esther evitaba coincidir con él demasiado tiempo en la misma habitación, como si cada encuentro fuera un riesgo calculado. Sin embargo, esa distancia no hacía más que subrayar lo que había ocurrido. Cada palabra, cada gesto cotidiano, estaba cargado de un trasfondo que ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde de domingo, decidieron visitar juntos el mercadillo del barrio. Era una costumbre antigua, casi un ritual familiar, pero esa vez todo se sintió distinto. Entre los puestos de frutas y las voces de los vendedores, Carlos percibía un aire extraño, como si la gente pudiera leer en sus miradas un secreto. «Pareces nervioso», comentó Esther mientras elegía naranjas. «¿Y tú no?», replicó él, intentando sonreír. Ella no respondió. En lugar de eso, se giró hacia un vecino, que los saludaba efusivo. Carlos notó cómo Esther exageraba su cordialidad, como si necesitara demostrar a todo el mundo que nada estaba fuera de lugar. Esa actuación, en vez de tranquilizarlo, lo inquietó aún más. De regreso a casa, el ambiente se volvió pesado. En el pasillo del edificio, un niño del vecindario los miró curioso y preguntó con inocencia: «¿Sois madre e hijo?». La pregunta cayó como un golpe seco. Esther forzó una risa breve, acarició la cabeza del niño y subió las escaleras apresurada. Carlos, en cambio, se quedó helado, con el eco de esas palabras martillando en su mente. Ya en el piso, la tensión estalló en un diálogo breve pero revelador. «¿Ves?», dijo Esther con voz baja. «Por eso debemos tener cuidado». «Nadie entendería». «Yo tampoco entiendo», contestó Carlos, sintiendo una mezcla de rabia y desconcierto. Ella lo miró unos segundos, con una tristeza que parecía más fuerte que cualquier reproche. Luego se encerró en su habitación sin decir más. Carlos, sentado en el sofá, comprendió que no solo guardaban un secreto, también estaban empezando a desconfiar el uno del otro. Y esa grieta era más peligrosa que cualquier silencio. Parte 5. El peso de lo no dicho. El peso de lo no dicho. El peso de lo no dicho. El lunes amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía anticipar tormenta. Carlos salió temprano hacia la universidad, pero durante las clases no logró concentrarse. Cada explicación del profesor se deshacía en su mente, reemplazada por la imagen de Esther, cerrando la puerta de su habitación la noche anterior. Había algo en su mirada, una mezcla de miedo y determinación, que lo perseguía como una sombra. Al volver al piso al mediodía, encontró la mesa del comedor, cubierta de papeles y facturas. Esther estaba allí, con el ceño fruncido, repasando números. Sin levantar la vista, dijo: «Esther estaba cera. Tenemos que hablar de cosas prácticas, Carlos. La renta, los gastos,
No todo puede girar en torno a lo que callamos. Él se sentó frente a ella. Durante un instante, pensó en aprovechar la ocasión para romper el muro, para poner palabras a lo que los estaba consumiendo. Pero Esther lo interrumpió. Con un tono calculadamente neutro: no hagamos más difícil lo que ya es complicado. El silencio volvió a imponerse. Carlos sintió que esa frase era como un candado invisible. No solo les prohibía hablar, sino también soñar. Por la tarde, una fuerte lluvia comenzó a golpear los balcones. Mientras Esther doblaba ropa en su cuarto, Carlos la observaba desde la puerta entreabierta. La escena era tan cotidiana y al mismo tiempo tan lejana que le produjo un vértigo extraño. Quiso entrar y decir algo, cualquier cosa, pero se contuvo. En ese momento, el timbre del piso sonó con fuerza. Ambos se miraron sorprendidos. Nadie solía visitarlos sin avisar. Esther dejó la ropa sobre la cama y bajó a abrir. Carlos, inmóvil, escuchaba los pasos en el rellano y una voz masculina saludándola con familiaridad. El corazón le dio un vuelco. No alcanzaba a entender quién era ni qué buscaba, pero presentía que esa visita traería consecuencias. La puerta del apartamento se cerró y el eco de voces llegó hasta el pasillo. El misterio acababa de empezar a tomar forma. Parte 6. El regreso y el eco del secreto. Esa noche, la ciudad brillaba con luces de feria que se reflejaban en los charcos de la calle. Carlos permanecía sentado junto a la ventana, observando los reflejos de los faroles moverse al ritmo de la lluvia. Sentía un nudo en el estómago. La visita inesperada de la tarde había dejado una sensación de tensión que no desaparecía. Cada sonido del piso parecía amplificado. Cada sombra en el pasillo lo hacía contener la respiración. De repente, la llave giró en la cerradura. Era Roberto, su padre. De regreso antes de lo previsto. Entró con una sonrisa cansada, cargando una maleta y algunas bolsas de compras. Esther lo recibió con alegría. Pero Carlos percibió algo distinto. Una mezcla de alivio y cautela en sus gestos. «Hola, hijo», dijo Roberto, abrazándolo brevemente. Luego, miró a Esther. «Qué sorpresa volver a verte tan temprano». El ambiente se llenó de una calma artificial. Esther y Carlos intercambiaron una mirada rápida, un entendimiento silencioso que solo ellos compartían. Era el último instante de ese pacto secreto que habían construido. Una intimidad que de repente parecía frágil frente al regreso del mundo exterior. Al terminar de cenar, los tres se sentaron en silencio en el salón. Las luces de la feria entraban por la ventana, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida. Carlos notó una sensación extraña, una mezcla de nostalgia y asombro, como si todo lo vivido en las últimas semanas fuera un sueño que estaba a punto de desvanecerse. Esther lo miró y le dio una sonrisa ligera, casi imperceptible. Sin palabras, Carlos comprendió que aquel vínculo secreto no desaparecería del todo, simplemente se transformaría. En un gesto final, compartieron un instante breve, un beso que no necesitaba explicación, un cierre silencioso que lo decía todo. Roberto observaba en silencio, sin sospechar nada, mientras Carlos y Esther sentían que algo importante se había sellado para siempre. La historia había terminado de manera inesperada, no con tragedia, sino con un susurro de asombro, dejando un vacío dulce, un recuerdo indeleble, y la certeza de que algunos secretos, aunque escondidos, cambian para siempre la manera en que se siente la vida. El eco del secreto permaneció en el aire mientras la feria continuaba iluminando la noche, y Carlos sonrió, sabiendo que, aunque el pacto había terminado, la memoria de esas semanas viviría dentro de él para siempre. Fin de la historia.